Muy buenos días desde el foco oscuro. Hoy es 13 de enero del año 2023 y la casualidad o quien quiera ha querido que empecemos con un 13 y con una defunción. En las efemérides del día de hoy. Se trata de Ptolomeo XIII. Ptolomeo XIII era el hermano y el marido de la famosa Cleopatra. Eran hermano y marido porque hay que recordar que aparte de reyes eran dioses. Entonces los dioses pueden hacer cosas que las personas no podían hacer. Y marca el inicio del final del reino de Egipto y también el inicio en cierta medida del final de la última polis que hay en la antigüedad, que es Roma, que era una ciudad-estado y dejando de ser una ciudad-estado para convertirse en un imperio. Entonces el asunto es que... ¿Y eso por qué? Pues porque, hombre, se muere su hermano y su marido y Cleopatra pues primero se lanza a los brazos de Julio César y luego se lanza a los brazos de su lugarteniente, Marco Antonio. Y así acaba un poco la historia. Pues el rey Ptolomeo XIII murió pues más o menos un 13 de enero del año 47 a.C. Siguiendo con nuestras efemérides, quisiéramos recordar también otra defunción y... porque se cayó el cantor. Solo un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Se trata de Ignacio Guaraní, que fue un cantor argentino y cantaba esta canción, es el autor de esta canción que no tengo yo sus discos, pero tengo esta canción, lo tengo en un disco de María Dolores Pradera, y quisiera recordar desde aquí a otros cantores, como los cantores de Quillahuasi, argentinos, y otros tantos cantores que sobre todo en los años 70 nos trajeron una serie de canciones folclóricas, a veces de protesta. Y aquí está un disco, que por eso tengo yo discos, porque era cuando empecé a comprar discos de Violeta Parra, de Quilapayún, el mismo que les enseñé yo de Joan Baez ayer, Los Fronterizos, Inti Illimani, Los Chalchaleros, los Calchaquis, ¡uy, que se me cae! Los Calchaquis. Tengo los discos porque es cuando empecé yo a escuchar música y es verdad que nos marcó a una generación esta música, una gran poesía, unas canciones preciosas. Entonces desde aquí voy a intentar recordar a todos los cantores, a todos los que han ofrecido algo por la humanidad, pero a los cantores sobre todo. Seguimos un poco con otra efeméride que es el Tratado de Madrid, en el que el rey Fernando VI y José I, rey de Portugal, firman el Tratado de Madrid que define las fronteras de España con Portugal en América del Sur en el año 1750. Luego, en el año 1898 tiene lugar la publicación de Yo Acuso, y además esa fecha la sabemos exacta, porque a ver si la podemos ver bien. A ver si que el directo no me puede. Es ahí, yo creo. El jueves 13 de enero del año 1898. Esta es una carta que trata sobre una carta dirigida por Zola a presidente de la República Francesa y es para acusar todos los tejemanejes que había detrás del asunto de Dreyfus. Es una carta histórica. Y entonces hay que remarcarla porque además ya lo comentamos hace poco que la degradación de Dreyfus fue en el año anterior, en el 1894 fue la detención y condena, en 1895 fue la degradación, en 1898 fue la publicación de esta carta que seguía coleando el asunto. Entonces es muy importante para Francia y casi para Europa. Seguimos un poco con las efemérides. En 1992 se acuerda el Acta de Nueva York, que era un tratado de paz entre el Frente Militar de Liberación Nacional de El Salvador, FMLN, y el gobierno de El Salvador. Luego, en 1998 tiene lugar un suceso muy, muy espectacular, que fue la autoinmolación de Alfredo Ormando, en la plaza de San Pedro en Roma para protestar contra la homofobia en la iglesia. Moriría 10 días después. Luego empezamos con nacimientos. En el año 86 a.C. nace Mario. Mario fue un
político popular. Para entender un poco la política de Roma, este libro viene muy bien, no es un libro que se vea mucho, pero explica muy bien la política de partidos y todo lo que hay detrás, entre populares, optimates y todo cómo acaba la República de Roma, que es muy interesante, mucha ideología, se cree que no hay ideología en la antigüedad, por favor. Araquén II nace en 1915, fue un califa de Córdoba y parece ser que segundo Mella y que era un bibliógrafo y un gobernante de gran cultura. Enrique II nace en 1334, que fue el rey de Castilla, fue el primer trastámara, el fratricida o el de las Mercedes, porque era fruto de un matrimonio, de un hijo, era extramatrimonial, y él también tuvo muchos hijos y fue el que le quitó el reino a Pedro el Cruel después de una guerra intensa, mucha historia ahí hay que. Luego en 1635 nace Jacob Spener, que fue un teólogo, fue el fundador del Pietismo, que es un movimiento luterano siglo XVII que se caracterizó por la importancia que otorgaba la buena conducta y tal, y quitaba un poco la dimensión más estricta del luteranismo. Luego en 1869 nace un príncipe de Asturias, hay que recordarlo, un príncipe de Asturias que lo recuerda muy poca gente, que era Manuel Filiberto de Saboya-Aosta, que era el hijo de Amadeo de Saboya primero. Poco le duró el Principado de Asturias, como a su padre poco le duró el reinado. En 1938, en un 13 de enero, nace Gregorio Pecer Barba, que fue un político, fue uno de los 7 padres de la Constitución, que fueron los que redactaron, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Manuel Fraga Iribarne, Jordi Soretura y Miguel Roca. Fue presidente del Congreso de los Diputados y rector luego de la Carlos III, que ahí montó su feudo. Luego, más o menos, Luego, en 1941, Pascual Maragall fue político, fue alcalde de Barcelona durante muchos años, de 1982 al 97, fue presidente de la Generalitat, del 2003 al 2006. Y el 20 de octubre de 2007 hizo público que tenía Alzheimer y bueno, hizo todo lo posible por promover su investigación. Luego en 1977 nace Cayetano Rivera Ordóñez, el hermano de Paquirri, también torero, que se casó con Eva González en Segundas Nupcias, una personaje de esta que se le ve por la tele bastante. En 1979 nace Gorka Ochoa, un actor, un humorista que salió en Vaya Semanita, un programa muy bueno, que a mí me encantaba, era muy gracioso, en Pagafanta, que tuvo la nominación al Goya para Actor Revelación, y en Canal 4 sale una serie que se llama Cuestión de Sexo, que yo seguí, tenía su gracia. En 1980 nace María de Villota, que bueno, era hijo de Emilio de Villota, fue también piloto, llegó de Fórmula 1, llegó a ser de prueba, pero fue piloto de otras categorías y bueno, murió pues a causa que tuvo un accidente y eso se complicó. Luego en 1590 fallece Francisco Salinas, que fue un músico organista, y que bueno, analiza distintos temperamentos musicales. Medianoche era Porfirio, era una de sus canciones, de sus composiciones. Edmund Spenser nace en 1959, 1599, fallece, era un poeta, su principal obra es La Reina Hada, y bueno, parece ser que el soneto spenseriano se toma su nombre de él y está compuesto por un parámetro yámbico con un verso final en alejandrino, un verso de 6 sílabas y un esquema de rima A, B, A, B, 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 C, B, C, C. Bueno. Luego, esos son rimas. Luego, en 1625, fallece Jan Brueghel el Viejo, que tenemos aquí una obra suya, que es La Boda, y Gombrich llama la atención sobre cómo una pintura, hay que ver una pintura que tiene tal cantidad de personajes, está muy bien equilibrada, no está recargada y está puesta la vista puesta hacia la novia aquí, que tiene en su estúpido rostro, pero bueno, es lo que dice Gombrich, y bueno, es verdad que hay y está la novia, si la ven ahí, está detrás del farolillo, ahí está la novia. Bueno, pues es cuando fallece y por eso nombramos a este pintor este día de hoy. Siguiendo un poco, George Fox es un religioso que nace en 1691, que es el fundador de los cuáqueros, parece ser que tenían temor de Dios, y posturó una espiritualidad lejos de la liturgia y el formalismo religioso, silencio interior, reuniones, varias ONGs
tienen que ver con los cuáqueros, también la Pepsi, cuando ven ahí la figura del cuáquero, tiene un poquito que ver con ello, porque son muy pacifistas, se negaban siempre a entrar en conflictos y tal. Bueno, seguimos con Harold Shipman, que fue un médico, asesino en serie, parece ser, bueno, se ahorcó en su celda, él decía que era inocente, pues parece ser que daba mucha morfina a algunos médicos. El asunto es que fue condenado por 15 años de prisión a más de 1000 años de prisión por 15 asesinatos. Bueno, se ahorcó en su celda, pues un 13 de enero. Lucio Olivero fue un emperador que nació en 101. En 1596 nace Jan van Gogh, fue un pintor, paisajista, Tormenta en el mar, en uno de sus cuadros. En 1690 nace Gottfried Stolzer, que fue un compositor, compuso 4 conciertos, muchas sinfonías, también 4 óperas, pero no han llegado. Narcissus, Valeria, Artemisa y Orión, qué pena, porque tienen nombres bonitos. Friedrich Müller fue un escritor, nacido en 1749, perteneciente a la Sturm und Drang, poesía sentimental, o sea, prosa sentimental, situación de la vida del doctor Fausto, fue una obra suya, se convirtió al catolicismo, eso pasa con bastante gente, habría que ver por qué. Luego en 1777 nace Elisa Bonaparte, a que no adivinan de quién era hermano, pues sí, de Napoleón Bonaparte, fue nombrada princesa de Luca y Piombino, se van por Luca, verán allí Luca, una ciudad muy bonita, y gran duquesa de Toscana, de 1809 a 1814. En 1804 nace Paul Giovanni, fue un caricaturista, un retrato de Balzac tenemos suyo, muy interesante, los caricaturistas, el siglo XIX está lleno de caricaturas en los periódicos. En 1805 nace Paquiro. Entonces, ¿quién es Paquiro? Pues Paquiro hoy es un día para ponerse el mundo por Montera, porque el nombre de la Montera pues viene de él, porque se llamaba Francisco Monterreina, y aparte de escribir libros, de crear un nuevo estilo, escribió libros sobre tauromaquia y comenzó a utilizar la Montera y ese gorro de astracán con una cubierta interior de tafeán, que es lo que llevan los toreros cuando empiezan. Antes parece ser que llevaban otro gorro un poquito diferente, y de ahí viene el nombre de Francisco Monterreina, porque utilizaba Monterreina, de ahí el nombre Montera, y de ahí ponerse el mundo por Montera. Seguimos con Ernestine Rose, que era una feminista atea, hija de un rabino polaco, que, bueno, pues con un feminismo individualista, tiene frases bastante punzantes, y bueno, ahí la tenemos. Luego Manuel Alonso Martínez nace en 1827, fue un político español, jurista, y fue ministro de Fomento, Hacienda y Gracia, y fue elegido también presidente del Congreso de los Diputados. Tiene una estación de metro en Madrid. Luego Gumersindo de Azcárate también nació en 1840, fue un político, pero sobre todo fue uno fundador de la Institución Libre de Enseñanza y su biblioteca, donada a la Fundación Sierra Rample, y está en León. Y la biblioteca Azcárate de León viene de su donación, que lo donó a su familia. Joaquín Rucova fue un arquitecto que construyó el Frontón de Madrid, y luego en Bilbao la nueva casa consistorial del ayuntamiento y el Teatro Arriaga. Costis Palamar fue un poeta griego que compuso el himno olímpico. Virgen Bien fue un físico que nació en 1864 y obtuvo el Nobel en 1911 por su trabajo sobre la radiación térmica. En 1906 nace Zhou Yuan, que fue un lingüista chino, que parece ser que padre de Pinyin, que es algo así como el chino, pero escrito con caracteres latinos. En 1910 nace Yanis Sarouchis, que fue un pintor griego, y bueno, tiene un estilo así como cubista, algunos rasgos modernistas, pero sobre todo se caracteriza porque era un pintor homoerótico. Hay algunas pinturitas suyas que son bastante subidas de tono, pero a nivel homoerótico, de homosexuales, sí, hombres. Luego en 1919 nace Robert Stack, que fue un actor que salió en series de televisión como Los Intocables y fue nominado a un Oscar. Un Oscar de reparto por Escrito sobre el viento. En 1920 nace Eduardo Carretero, fue un escultor, tiene un monumento a todas las víctimas de la guerra civil en el cementerio de San José de Granada, y también tiene una cabeza de Ramón y Cajal, pues en un hospital, ¿saben cuál? Pues en Ramón y Cajal. En 1924 nace Raúl Feyerabend, que fue un filósofo anarquista, es uno de los autores de la tesis de la inconmensurabilidad. Bueno, es austriaco. Luego en 1927 nació el biólogo Steinbrenner, que fue Nobel de Medicina, premio Nobel de Medicina. En 1930 nace Teresa Marc, fue una escritora española que escribió sobre todo novela rosa, como Laura Denis, Amor entre brumas, Sonata de amor, y también como Amanda Román, La eterna juventud, además de novelas del oeste como Mar Sten, Dos cabalgas juntos, y también es hermana de otra escritora que es Susana March. Jan Hendry nació en 1931,
trabajó en Los Vengadores y también salió en la película Repulsión. Ron Goulart fue un escritor, parece ser que era un negro en novelas y cómics, pero luego escribió sobre todo libros sobre la historia de los cómics, de aventuras décadas, cómics de strip. En Informal Historias de Pulp Magazine, de Harold Dix, en Anthology and Study of Pulp Detective Fiction. En 1950 nace John McCaughton, fue un cineasta y bueno, su película primera y la más famosa fue Henry, retrato de un asesino. En 1958 pues nació Paco Bullo, un portero del Madrid que paraba muy bien, era un poco así muy temperamental y bueno, si ven el Chiringuito por ahí sale. Bueno, Henry Bessick nace en 1960, fue un físico Nobel de Química. María de Pollaner fue una escritora española que nació en 1966 y que con Pasiones Romanas ganó el premio Planeta en el año 2005, luego escribió más cosas, claro. En 1966 nace Patrick Dempsey, que es piloto de carrera, pero sobre todo es actor. Sale en Anatomía de Grey, por la que está... Y también sale en su hijo, la mamá. Marco Pantani nació en 1970, fue un ciclista muy bueno en la montaña, muy explosivo, ganó el Giro y Tour de 1998, pero luego, como le pasa al ciclismo, se vio implicado en asuntos de doping, de drogas, tuvo una muerte muy polémica, que sí, bueno. En 1970, pues siguiendo con las casualidades, nace Sonda Rhimes, también el 13 de enero, y que fue productora de Anatomía de Grey. En 1977, pues nace Chivin, cantautor José Córdoba. Pues las cosas como son. Iba con un poco de prisa, estaba oyendo la canción suya antes de hacer esta emisión y todavía la estoy intentando digerir. Se dio a reconocer con el disco Radical y la canción Soy como soy. La cancioncita se las trae, pero bueno, luego pues hizo otras canciones y bueno, Escolapio, es que los Escolapios sacan cada elemento de mucho cuidado. Pues bueno, pues yo también soy un poco Escolapio. Pues nada, pues me despido de ustedes hasta mañana, día 14 de enero, que seguiremos con estas efemérides. Esperemos que me vean y que les vaya bien.